Ok. Entonces, bueno, ahora entonces vamos a empezar a ver ya el tema del riesgo moral. Aquí ya sucede que la información va a ser asimétrica y entonces vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a estudiar esto con el riesgo moral. Entonces, en el modelo base teníamos un supuesto que no era muy bueno y era que el esfuerzo era observable y verificable. Es decir, que yo sí le decía a la gente, vea, usted tiene que trabajar muy duro, digamos, y esforzarse mucho. Eso yo por una parte lo podía ver y por otra parte lo podía verificar, es decir, que si no lo cumple yo lo puedo llevar a los tribunales y ver, digamos, qué le pasa a ese agente. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando esto falla? Si esto falla, ¿qué pasa? Entonces, lo que va a suceder es que el agente se va a comportar de una manera distinta. El agente se comporta distinto. Y entonces, lo que va a tener que hacer, y eso es lo que vamos a llamar nosotros riesgo moral. Riesgo moral, que es que el agente no se va a comportar de la misma manera si yo no puedo ver cuánto se está esforzando. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo vamos a diseñar este modelo? Es de la siguiente manera. Es que vamos, digamos, poniéndolo en el tiempo, es así. Digamos, aquí ya ahí juega un poco la teoría de juegos, todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces pongamos la línea del tiempo. Aquí, ¿sí? Y entonces, inicialmente lo que va a pasar es que el principal diseña el contrato. Esta es la primera cosa que va a suceder. La segunda, perdón, es que ya llegaron unos perros ahí que volvemos a esto. Entonces, bien, entonces primero el principal diseña el contrato, el agente acepta o no el contrato. ¿Okay? Entonces, digamos, el agente dice, sí, sí, me parece muy bien este salario y entonces la otra cosa que va a suceder en esta línea del tiempo es hace un esfuerzo. Y el problema aquí es que esto no es verificable. Es decir, yo como principal, yo no puedo observar exactamente cuánto esfuerzo puso usted. Aquí, entonces, llamémoslo aquí N juega. N juega. N aquí lo que se llama es la naturaleza. Y entonces aquí esto, tal vez una forma de pensarlo es que aquí hay incertidumbre. O sí, incertidumbre. Para ambos. Para ambos. Entonces eso sucede. Y finalmente, en el último pedazo están los resultados. Sí, yo puedo ver cuánto fue los resultados de ese esfuerzo o no esfuerzo y los pagos y los repagos. Okay. No sé si les queda clara esta línea de tiempo. Okay. Entonces, digamos, aquí, digamos, en este N juega está la incertidumbre para ambos. Desde el punto de vista del principal, el principal tiene dos temas de incertidumbre. Primero está, por supuesto, esto de, digamos, qué es lo que va a pasar, digamos, los resultados, pero también está este otro pedazo, que es esto, que este esfuerzo que está haciendo la gente yo no lo puedo observar directamente, ni verificar. Entonces, ¿qué más sucede aquí? Lo que va a suceder aquí, eso sí, es que X de E, digamos, los resultados como que son en función de E, es verificable, es observable
y verificable. Sí, para ponerles un ejemplo, si yo soy el principal, soy una empresa, contrato a un vendedor, yo no puedo observar, digamos, tal vez el esfuerzo que está haciendo, si está cotizando, si está visitando clientes, cómo los está visitando, etcétera, ¿verdad? Pero yo sí puedo observar las ventas. Y entonces las ventas en general pues son una función de, digamos, del esfuerzo. De hecho, vamos a ponerlo tal vez de una manera más interesante, ¿verdad? X va a ser una función del esfuerzo y también de Y. Y quizá es un, digamos, algo verificable externo que puede o no tener relación. No sé, imagínense en esto de ejemplo del vendedor. ¿Qué podría ser ese Y, digamos, una cosa que esté sucediendo externa, pero que pueda afectar las ventas? El E es observable y el Y no es observable. Es una de las cosas interesantes que hizo el paper de Holmstrom, que lo veremos dentro de 2 semanas. De nuevo, entonces, por ejemplo, X es ventas, es el esfuerzo, que es no observable. Y entonces resulta que hay otras cosas Y, por ejemplo, que sí son observables. Por ejemplo, Profe, imagínense, ¿sí? por ejemplo, no sé, voy a tirar algo así como el aguinaldo en diciembre, que No. aumenta las ventas. Sí, no, digamos, eso del aguinaldo, obviamente no es, bueno, usted está diciendo que, digamos, que si uno observa que, digamos, sus ventas en diciembre, que en Algo diciembre, así. que en diciembre va a tener mejores ventas porque como se paga aguinaldo, la gente va a vender más, va a comprar más. Ajá. Ok, eso es efectivamente ese sería un buen ejemplo. Otro buen ejemplo, por ejemplo, sería la pandemia. Eso es observable y no observable. ¿Qué piensan ustedes del efecto de la pandemia sobre las ventas? Y que De que tiene. disminuyeron. Disminuyen en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted vendiera Lysol o, digamos, o jabones o lo que fuera, sería también positivo, ¿ok? Pero bueno, lo que estoy diciendo es que hay cosas que son observables y entonces la pregunta es si uno las debería usar o no. Eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Y una pregunta, entonces, porque al principio lo que estaba pensando yo era como que el Y era un componente del esfuerzo que sí era observable. No, aquí lo que No, no estamos es viendo es eso. como que, digamos, factores externos que son observables y que pueden Ok, ok. influir en las ventas y que pueden influir en las ventas, ¿verdad? Y entonces y la pregunta es si uno las debería tomar en cuenta o no. Eso ya lo vamos a ver en el modelo Holmstrom, se va a ver con mucho detalle, que en general sí uno va a tener que usar, digamos, ese Y, siempre y cuando sea un predictor del X, ¿verdad? Uno lo tiene que usar. Obviamente, si es el Y, es el horóscopo, pues sí, no lo voy a usar porque no sirve para nada, ¿verdad? Pero es algo que sí tiene que ver con las ventas. Y bueno, ya vamos a ver, pero eso lo vamos a ver hasta dentro de 2 semanas. Así que por ahorita no lo pensemos mucho, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta es ¿por qué cambian esos resultados? Y entonces supongamos esto, supongamos que, supongamos lo siguiente. Imagínense que, digamos, ¿cómo cambian los resultados? ¿Cómo cambian los resultados? ¿Ok? Y entonces la respuesta a esto, veámoslo con el ejemplo. Imagínese que el esfuerzo que usted puede hacer, digamos, está, digamos, entre un mínimo y un máximo. Un mínimo es que, y por lo menos, no sé, si usted trabaja, usted tiene que presentarse al trabajo, ¿verdad? Tiene que aparecerse a las 8 de la mañana, irse a las 5 de la tarde. Eso es como el mínimo mínimo. Y usted ahí de algo hará, ¿verdad? Y el máximo es un máximo que usted tal vez no puede, no, digamos, ya si no se cae muerto, ¿verdad? Si trabaja más allá de eso. Supongamos además que el principal es neutral riesgo y supongamos que el agente es averso al riesgo.
Ok, entonces pensemos un momento en este mundo, ¿cuál sería el contrato óptimo en teoría? ¿Cuál es el contrato óptimo con información simétrica? El óptimo era el de salario fijo. Ok, entonces yo le voy a pagar un salario igual a un salario fijo. Ok, le pago un salario fijo, ¿verdad? Esto es con info simétrica. Ok. Ok, entonces ahora pensemos un momento qué es lo que va a pasar digamos, esto es con la información simétrica, va a pasar esto. Ahora pensemos qué va a pasar si hay riesgo moral. Si hay riesgo moral, si hay riesgo moral y yo pago un salario fijo, ¿qué es lo que va a pasar qué es lo que va a hacer el agente? Si nadie puede verificar cuánto esfuerzo hace. Va a dar el mínimo Eh, esfuerzo. Va a ser el mínimo. Entonces el agente pues lo que va a poner es el mínimo de esfuerzo, ¿verdad? Es decir, se va a aparecer a las 8 de la mañana, se va a ir a las 5 de la tarde. Bueno, ahora ya con teletrabajo ni siquiera eso, ¿verdad? Y entonces va a hacer digamos, ese mundo ahí, ¿verdad? Y entonces, y veamos un momentito aquí lo que pasa, ¿verdad? Y entonces, lo que tiene que pasar, entonces, en un mundo así, a ver, si yo sé que va a trabajar lo mínimo, supongámonos ahorita, si yo soy el principal y yo digo, yo tengo que pagarle por la razón que sea un salario, digamos, un salario fijo. Y yo sé que va a ser un esfuerzo mínimo, que es lo que yo como principal haría en cuanto a fijar ese salario. lo fijaría en base a ese esfuerzo mínimo. Ok, entonces yo digo, sí, ok, si ya usted va a trabajar lo mínimo, pues sí, entonces yo lo que voy a calcularle a usted es un salario mínimo, ¿verdad? Menos un esfuerzo mínimo, tal que sea su utilidad de reserva, ¿verdad? Y entonces eso es lo que me va a decir, vea, yo voy a contratar y le voy a pagar un salario que sería el U inversa de U subbarra más V subbarra, ¿ok? Entonces esto puede llegar a pasar, ¿verdad? Pero lo que sé es que de ahí ya digamos, ahí va a tener el esfuerzo mínimo, mínimo. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, bueno, ya después hablaremos de algunas implicaciones, por ejemplo, ahora con esta ley de empleo público, ¿verdad? Una de las cosas que se hace es que se quitan los incentivos. La pregunta es si eso es bueno o malo o lo que sea, pero piénselo un poquito, digamos, detrás de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la siguiente, digamos, si yo, el principal, si P quiere inducir un mayor esfuerzo, un esfuerzo mayor que el E subbarra, ¿qué es lo que va a tener que pasar? En cuanto al salario. Tendría que subir el salario. Sí, pero vamos a ver, pensemos un momentito. Imagínese, Alexa, que yo le subo el salario, pero sigue siendo fijo. ¿Qué va a hacer el agente? Entonces tendría que poner como un salario variable. Ok, entonces tengo que meterle un salario variable. Entonces, y de hecho también va a subir el salario, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. Entonces, tengo que, Y, lo que es importante, profe, ¿sí? bueno, Ajá, sí, sí, eh, ¿verdad? una pregunta con el esfuerzo mínimo y el esfuerzo Ajá. máximo. Eso no, digamos, ese rango es fijo independientemente de cuál sea el salario. Sí, 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 exacto. Digamos, ahí lo que Ok. estoy diciendo, me piense como que el eso sobre barra es, usted no puede esforzarse más que cierto momento que ya cae muerto, ¿verdad? Y el mínimo es un mínimo. El mínimo sí, tal vez el más importante, pues el mínimo mínimo lo que le está diciendo es, vea, usted tiene que más o menos aparecerse y por lo menos tratar de hacer cara de que está haciendo algo, ¿verdad? En esto. ¿Está claro? Perfecto, sí, Ok, sí, claro. entonces, lo que estábamos hablando, con lo que nos decía Alexa, ¿verdad? Es que entonces el WI tiene que ser variable. Ok, y entonces ya el hecho de que sea variable, lo que nos está diciendo es que nos estamos alejando de un óptimo, pues se acuerdan que
que habíamos encontrado que lo óptimo, si el agente era verso al riesgo, era yo pagarle un salario fijo. Entonces yo digo, no, a lo mejor me voy a tener que salir de ese óptimo, ¿verdad? Y entonces la pregunta, bueno, ok, eso pasa, ¿verdad? Entonces no es un óptimo, no es un óptimo. Y entonces la pregunta es quién paga los platos rotos de eso, ¿verdad? Y entonces lo que va a suceder es, digamos, es que esto es socialmente costoso, socialmente Pero, costoso. Sí. perdón, otra pregunta con Ajá. eso de que no sea óptimo. O sea, es que fuera, o sea, si el salario fuera fijo, sería Ajá. óptimo, pero si la información es simétrica. Ajá, Entonces, ajá. ¿por qué diríamos que no es óptimo si, digamos, bajo este caso, Ajá. sí estaríamos obteniendo un mejor resultado que si fuera un salario fijo, ¿no? Digo, en el sentido de que no nos estamos repartiendo los riesgos óptimamente, ¿verdad? Ok, ok, Sí, ok. sí, el que le estoy echando un riesgo a una persona que es aversa al riesgo, siendo yo que soy neutral riesgo, ¿ok? Entonces eso significa, por decirlo, vamos a ver, la forma en que va a ser matemáticamente es que, digamos, nosotros, el modelo base, hicimos un lagrangiano con una restricción. Aquí lo que va a suceder es que vamos a tener un lagrangiano con dos restricciones. Entonces va a ser un óptimo, obviamente, pero un óptimo con dos condiciones, y entonces no va a ser tan bueno como el que tenía solo una restricción en esto. Tal vez para responderlo matemáticamente, digamos, de qué es lo que va a pasar aquí. Ok, sí, perfecto, perfecto. Ok, entonces esto es socialmente costoso, y entonces, y lo que va a tener que pasar, porque tengo que pagarle un salario promedio más alto. Y entonces tal vez, ok, eso sí lo dijo Alexa, pero tal vez para entender por qué es que le estoy, digamos, paso un salario variable y además pasa que ahora el salario promedio va a subir. ¿Por qué pasa eso? Es decir, las dos cosas pasan, ¿verdad? Lo que Alexa dijo, dos cosas. Dice, el salario sube y el salario es variable. El orden es al revés, es decir, primero es que yo pongo un salario variable y después, porque es un salario variable, también va a subir el salario promedio. Y entonces la pregunta es tal vez veamos ese segundo paso, ¿por qué un salario variable induce un salario promedio más alto? Porque la gente va a poner más esfuerzo. Ok, porque va a poner más esfuerzo y, ok, ese es un elemento importante. Existe otro elemento importante. Ahora, imagínese, Alexa, que usted sabe el riesgo y yo le digo, no, yo le voy a pagar un salario variable. ¿A usted le hace gracia eso o no mucho? De no mucho, ¿no? No mucho, entonces usted va a demandar un salario promedio más alto, digamos, para compensarle por esa aversión al riesgo que usted tiene. ¿Ok? Entonces, digamos, entonces eso es el elemento que está ahí también jugando, ¿verdad? Y entonces, y el que paga los platos rotos de eso, al final, es que es el principal, tiene menos ganancias. Menos ganancias. Otra forma de verlo, digamos, por decirlo así, ya de todas maneras la gente estaba contra la pared con su utilidad de reserva. Eso siempre va a mantenerse. Entonces, si todo empeora, el único que puede pagar los platos rotos es digamos, es el principal, ¿verdad? Por eso. ¿Ok? Ya después veremos otros supuestos donde tal vez haya competencia entre principales y más agentes y eso puede cambiar un poco quién es el que paga los platos rotos. ¿Ok? Y entonces, ok, entonces el modelo se va a resolver de atrás para adelante. Se resuelve de atrás para adelante. ¿Eso cómo se decía técnicamente en español? Cuando, por ejemplo, ustedes para teoría de juegos, por inducción, bueno, perfecto, bien. Tal vez después me iluminan a mí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, digamos, resolverlo de atrás para adelante.
Ok, entonces vamos a pensar ahora en la última etapa desde el punto de vista para la gente. Ok, para la gente. Entonces, él va a escoger el esfuerzo que maximiza su utilidad. ¿Okay? Entonces, lo que va a decir el agente es, ya, yo tengo estos salarios variables, yo tengo mi utilidad de la riqueza, mi desutilidad del esfuerzo, entonces voy a maximizar ese esfuerzo que maximice mi utilidad. Entonces, esto matemáticamente lo que es que yo voy a escoger un esfuerzo óptimo, que va a ser el argumento, el argmax, el argumento que maximice el esfuerzo. Ok, el esfuerzo que puede ser entre E sub barra y E sobre barra. Entonces yo tengo que maximizar eso. ¿Y qué maximizo? Yo maximizo mi utilidad esperada. Y mi utilidad esperada básicamente lo que va a hacer es, voy a agarrar los estados de la naturaleza desde 1 hasta n. Aquí está la probabilidad de ese estado de la naturaleza por el esfuerzo que yo hago, por la utilidad de la riqueza que yo tengo, menos la desutilidad del esfuerzo, y yo maximizo eso. ¿Ok? Entonces, esta condición, y esa es una condición nueva que va a tener un nombre importante que se llama la condición IC. IC es de Incentive Compatible. Voy a ponerla aquí porque no me cabe. IC es igual a Incentive Compatible. Y esta es una restricción más que voy a tener que tomar en cuenta. Aparte de esa, pues tengo que tomar la condición IR, que es que la utilidad esperada, dado el esfuerzo óptimo que estoy haciendo, esto tiene que ser mayor o igual que U sub barra. Ok, entonces esta es la condición IR y entonces, bueno, vamos a trabajar con esto. Ok, no sé si tienen preguntas al respecto de, digamos, cómo el problema ahora se complicó un poco. Eso sí, del punto de vista del principal, lo único que tengo que determinar es digamos, el salario óptimo que necesito hacer. Ahora ya no necesito determinar el esfuerzo, porque el esfuerzo ya lo va a determinar el agente mismo. ¿Okay? ¿Estamos? Ok. Bien, entonces vamos a ver el problema, cómo funciona, ¿verdad? El principal tiene que respetar ambas restricciones. Respeta ambas restricciones. Y entonces él lo que va a decir es lo siguiente, es decir, bien, yo voy a maximizar vamos a ver, E y WI. Bueno, vamos a ver que el E yo lo voy a maximizar a través del WI, pero vamos a ponerlo ahí. Y entonces yo lo que voy a maximizar es mi beneficio esperado, que es los estados de la naturaleza desde I hasta N, por la probabilidad de esos estados de la naturaleza, por el beneficio que yo saco de eso. ¿Sí? Entonces, este es mi beneficio esperado, tal que, y entonces, ¿cuáles son las tal que? La utilidad esperada del agente con el esfuerzo óptimo menos V menos la desutilidad es mayor o igual a U sub barra. Esta es la condición IR, y tal que el esfuerzo sea con incentivo, digamos, compatible en incentivos. E estrella es igual al argmax de E
en el mínimo y el máximo. Bueno, puede ser una solución de esquina, ¿verdad? Por lo que me está maximizando es la utilidad esperada. I igual a 1 hasta n pi i de e por u de wi menos v de e. Ok, entonces yo voy a hacer, entonces tengo esta maximización con dos restricciones. Este modelo lo vamos a ver un montón, ¿verdad? En las próximas, esta semana y las dos siguientes, entonces eso lo vamos a estudiar bastante detalle, pero vamos a empezar a resolver el problema con digamos, un caso más sencillo, ¿ok? Vamos a hacer un caso más sencillo. Empezamos con un caso sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es suponer que, ¿cómo es este caso sencillo que vamos a resolver? Y ya tiene suficientes problemas. Lo que vamos a suponer aquí es que el esfuerzo son dos posibles esfuerzos. Uno es que usted haga poco esfuerzo, L de low, o que usted haga esfuerzo alto. ¿Okay? Entonces, la gente puede ponerse a trabajar mucho o ponerse a trabajar poco. ¿Okay? Y vamos a tener n estados de la naturaleza, n estados, donde vamos a tener que x1 es menor que x2, menor que así hasta xn. ¿Okay? Entonces tenemos n estados de la naturaleza. Vamos a suponer que el principal es neutral al riesgo. Y entonces esto pues lo que va a significar es que la función de ganancia va a ser simple y sencillamente xi menos wi sin pérdida de generalidad. ¿Ok? Vamos ahora, viene la parte nueva, ¿verdad? Que entonces es la probabilidad de los eventos, de los estados de la naturaleza, va a depender del esfuerzo y del esfuerzo que estoy haciendo. La vamos a llamar P y entonces el estado de la naturaleza lo vamos a poner ahora en el superscript. Y J es el esfuerzo que usted está poniendo. Y entonces, o mejor dicho, tal vez esto lo vamos a poner aquí. Entonces, esto está definido como la probabilidad de que se dé de ese estado de la naturaleza tal que usted hizo un esfuerzo igual a EJ. ¿Okay? Y entonces el J puede ser L si no quiere hacer mucho esfuerzo y H si hace mucho esfuerzo. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de esto? ¿Okay? De nuevo, son solo dos esfuerzos que digamos que están ahí y n estados de la naturaleza. Y entonces, ahora lo que va a suceder es lo siguiente, es que el principal quiere inducir el esfuerzo EH. ¿Ok? Entonces, primero, lo que tal vez para ponerlo más sencillo, o tal vez para hacer la pregunta es, ¿por qué sería más sencillo si yo quiero inducir un esfuerzo L, poco esfuerzo? Sí, porque bastaría fijar el salario, un salario fijo. Ok, Y ya. efectivamente, Alexander. Entonces, sí, que digamos, entonces este es el más interesante, es que yo quiero hacer que la gente se esfuerce un poco. Y entonces, lo que necesito es ver la condición. Ahora lo que quiero ver es la condición IC. ¿Ok? Entonces, la condición IC lo que va a decir es, vea, yo quiero que la utilidad esperada de hacer bastante esfuerzo sea mayor que la utilidad esperada de hacer poco esfuerzo. Entonces, ¿esto cómo se come? Entonces, la utilidad esperada de hacer mucho esfuerzo serían los estados de la naturaleza desde 1 hasta n por la probabilidad de ese estado, dado que yo hice mucho esfuerzo, ¿okay? Por mi utilidad de la riqueza, menos la desutilidad de hacer mucho esfuerzo
esto tiene que ser mayor o igual que la utilidad esperada desde el estado de la naturaleza 1 hasta el n de P, y aquí estoy haciendo poco esfuerzo, por U de WI menos V, la desutilidad de hacer poco esfuerzo. Okay, entonces tengo esta condición IR, entonces esta esta desigualdad la voy a manipular un poco, y entonces lo que me queda es esta situación. Y esto le vamos a dar una interpretación. Y igual a 1 hasta n de PI de H menos PI de L por la utilidad de la riqueza sea mayor o igual que VEH menos VEL. ¿Okay? Entonces esto le vamos a dar una interpretación económica, ¿verdad? Que es interesante, ¿verdad? Entonces, en esta desigualdad, el lado derecho y el lado izquierdo, tal vez empecemos por el lado izquierdo, empecemos por el lado derecho. ¿Qué es lo que me está diciendo el lado derecho? Esto es un costo, ¿verdad? Para la gente. ¿Este costo cuál es exactamente? Es como el costo de trabajar más, costo Sí, del esfuerzo adicional. Esfuerzo del esfuerzo marginal, ¿ok? Ok, y entonces está este costo. Y aquí, y el lado izquierdo, ¿qué sería? Sería el aumento en la utilidad de la riqueza por el mayor esfuerzo. Aumento en utilidad de la riqueza, por esfuerzo. ¿Okay? Entonces, sí, yo lo que tengo, digamos, desde el punto de vista del principal, yo lo que tengo que decir es, yo sí, yo sé que para inducir este mayor esfuerzo, yo le voy a tener que pagar más. ¿Sí? Entonces, para que le valga la pena hacerlo. ¿Okay? Y entonces, vamos a hacer ahora el Lagrangiano. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos sale. Pues el Lagrangiano va a tener se va a escribir de la siguiente manera. Yo voy a maximizar la utilidad, digamos, o el beneficio esperado del principal. Aquí el principal está suponiendo, yo voy a inducir el alto esfuerzo. ¿Ok? Entonces, el principal va a usar la probabilidad de ese estado de la naturaleza sujeto a que haya alto esfuerzo. ¿Ok? Esto se multiplica por el beneficio, que es XI menos WI. ¿Okay? Entonces, este es el principal. Y yo tengo ahora dos restricciones. ¿Okay? La primera restricción es la restricción IR. Entonces, la restricción IR va a ser la siguiente. Es que la suma desde I igual a 1 hasta N de la probabilidad del estado de la naturaleza, dado que yo hice un esfuerzo, por la utilidad de la riqueza, menos la desutilidad del esfuerzo, menos U sub bar, ¿ok? Esta es la condición IR. Y ahora le vamos a meter la condición IC, ¿ok? Entonces, la condición IC lo que me dice es lo siguiente, es que la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de THI menos PI de L, ¿okay? Por la utilidad, ¿okay? Más VEL menos VEH. Esto, digamos, es lo que estoy diciendo aquí. ¿Ok?
Entonces, y esta de nuevo la vamos a ver esta semana, la que sigue y la que sigue después, es decir, lo vamos a ver al infinito, ¿verdad? Y entonces, no sé si tienen preguntas. Entonces, de nuevo, el lambda se refiere a la condición IR y el mu se refiere a la condición IC. ¿Todo está clarísimo? ¿Súper claro? Todo está en orden. Bien, ok, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a, ¿cómo se llama? A calcular las condiciones de primer orden, ¿ok? Las condiciones de primer orden. Entonces, ¿cuáles son? De primer orden. Y aquí ya básicamente sería sobre el repago. Y el repago es porque ya yo indirectamente estoy ya asumiendo que yo estoy induciendo el esfuerzo alto de parte de la gente. ¿Ok? Entonces vamos a tomar esta condición de primer orden, a ver qué nos da. Y entonces tenemos por una parte, digamos, desde el punto de vista del principal, el salario, pues simple y sencillamente me afecta aquí negativamente, me sería menos P I de H, ¿ok? Más, ahora ya vamos a meter ¿cómo se llama? Más lambda por P H de I por U' WI. Aquí está la derivada respecto a la condición IF, ¿ok? Y después la derivada en cuanto afecta a la condición IC. Entonces sería mu por P H de I menos P L de I por U' WI. Esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a manipular esto bastante. Entonces la primera cosa que vamos a ver que vamos a hacer es dividir todo por P, por P y H. ¿Ok? Entonces al dividir todo por P y H, lo que me queda es menos 1 más lambda U' WI más mu por 1 menos Pi de L sobre Pi de H por U' WI igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es también dividir por la utilidad marginal de riqueza. Entonces, lo que me queda aquí es esta, al dividir por la utilidad marginal de la riqueza, me queda menos 1 sobre U' de WI más lambda más mu por 1 menos PIL sobre PIH es igual a 0. Otra forma de explicarlo, y ahora ya con esto, y a esto le vamos a dar una bastante atención, nos queda esta situación que es 1 sobre la utilidad marginal es igual a lambda más mu por 1 menos Pi de L sobre Pi de H. ¿Ok? Y entonces lo que sale aquí, de nuevo, para que se imaginen el ejemplo es, por ejemplo, si la utilidad es la logarítmica, entonces lo que me quedaría aquí es que el salario sería igual a lambda más mu por 1 menos Pi de L sobre Pi de H. ¿Ok? Entonces, veámoslo con este ejemplo, ¿verdad? Sí, digamos, este es con el caso especial, pero digamos, digamos, la intuición de este caso especial se aplica para todo tipo de utilidades, así que realmente sí nos sirve, ¿verdad? Entonces, veamos a ver los resultados que nos salen de aquí.
Entonces, el primer resultado que sale es el siguiente. Es que el WI es variable. Es variable. Aunque, digamos, en el caso de información simétrica no lo hubiera sido. ¿Ok? Entonces, digamos, sin riesgo moral, WI era fijo. ¿Ok? Entonces, sí, ahora entonces necesito tener un salario variable y el salario variable, la razón de que estoy haciendo un salario variable es para inducir un alto esfuerzo. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que tengo aquí. Entonces, la segunda situación, y esta es como matemática, tal vez veámoslo de un punto de matemática, si las dos condiciones están saturadas, ¿qué le va a pasar a los multiplicadores de Lagrange? Es decir, si la restricción IR y la restricción IC se tienen que dar con igualdad, ¿qué le va a pasar a ese lambda y a ese mu? Es una pregunta matemática, llamémoslo así. ¿Qué le pasa al lambda y al mu? Son mayores o igual a 0, es igual a 0. Es una pregunta puramente matemática. Tienen que ser igual a 0. Si están saturadas, se dan con igualdad. Y entonces, pero eso significa que los multiplicadores de Lagrange tienen que ser estrictamente mayor que 0. ¿Ok? Bien. Digamos, esa es la cosa. Y entonces la pregunta es si el principal está peor o mejor que, digamos, o igual que en el caso donde había información simétrica. ¿Ok? Y entonces el principal está peor que con información simétrica, con info simétrica. Básicamente, tal vez la forma más fácil de entenderlo matemáticamente es porque, vea, ahora yo tengo dos restricciones y las dos restricciones están siendo saturadas, es decir, que tengo que cumplirlas. Y entonces, con dos restricciones no me puede ir mejor que como cuando solo tuviera una sola restricción. ¿Ok? Bien. Y esta cosa que es muy interesante, que es se llama un coeficiente de verosimilitud. Eso se ve también me parece que en estadística, en econometría, pero entonces en este caso está este LRI. Esto se define como 1 menos PI de L sobre PI de H. ¿Ok? Esto se llama cociente de verosimilitud. Y entonces le vamos a dar una interpretación, digamos, económica. Okay, entonces, un LRI alto implica que la probabilidad, digamos, lo que significa es que me indica una alta probabilidad de que hizo un esfuerzo alto. Y de nuevo, un coeficiente de verosimilitud negativo o muy negativo, lo que me dice es más probable que no hizo muy buen trabajo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tal vez se los voy a poner con un ejemplo muy, muy sencillo para que veamos, digamos, el problema. ¿Ok? Ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, imagínense que yo soy un principal, yo contrato a alguien para que me siembre naranjas y entonces yo soy neutro al riesgo, el agente es averso al riesgo. Lo que vamos a suponer del agente es que va a tener una utilidad igual a una utilidad logarítmica y entonces lo que significa eso es que, digamos,
la condición era WI es igual a lambda más mu por 1 menos P I de L entre P I de H. Okay, entonces yo le voy a tener que dar un pago variable. Le voy a tener que dar un pago variable. Y entonces vamos a, de nuevo con este ejemplo, vamos a hacerlo, es un poquito más complejo de lo que vimos, anteriormente. Entonces, hay varios repagos, digamos, imagínense, son, digamos, el número de naranjas o miles de naranjas que me pueden salir, son los siguientes. Los repagos posibles, repagos de naranjas, son los siguientes. Pueden ser XY, puede ser igual, puede ser una naranja, 2 naranjas, 3 naranjas o 4 naranjas. ¿Ok? Y además está ahí un, digamos, hay un aspecto observable, un Y, que es Y, y entonces el Y lo que significa es 0, es que hay sequía, y 1 es que es normal. ¿Sí? Y entonces, digamos, yo estoy contratando a este trabajador, que digamos un administrador que me va a administrar las naranjas. Y entonces vamos a ver, les voy a dar las probabilidades. ¿Okay? Se las voy a poner muy sencillo, ¿verdad? Está el repago XY, puede ser 1, 2, 3, 4, ¿verdad? De naranjas. Y entonces ahora vamos a ver la probabilidad de que de el XY, aquí vamos a suponer que estamos en sequía. ¿Okay? Y hay una posibilidad que es con esfuerzo bajo y hay otra posibilidad con esfuerzo alto. Entonces, si, digamos, si hizo un esfuerzo bajo y hay sequía, la probabilidad de que saque una naranja es el 80%, se lo voy a poner en 80%, y si hizo un esfuerzo alto es de un 20%, y viceversa, si hizo un esfuerzo bajo es un 20%, y si hizo un esfuerzo alto fue un 80%. Aquí vamos a suponer que, para este ejemplo muy sencillo, que cuando hay sequía, simple y sencillamente no va a poder producir 3 o 4 naranjas. ¿Ok? Entonces, en el caso de la sequía. Vamos ahora a sacar la probabilidad del repago, dado que es un tiempo normal. De nuevo, vamos a considerarlo con esfuerzo bajo y con esfuerzo alto. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que, digamos, con estados normales, usted no va a producir tampoco ni una ni 2 naranjas, puede producir 3 o 4. Y entonces, lo que va a suceder aquí es que si usted si hizo bajo esfuerzo, va a tener 50% de la probabilidad de que recoja 3 naranjas y un 50% de que recoja 4 naranjas. Y si hizo un alto esfuerzo, va a ser un 25% y un 75%. ¿Ok? Entonces, no sé si les queda claro lo que, digamos, aquí lo que está sucediendo con las probabilidades. Ok, y entonces vamos a hacer el cálculo de este cociente de verosimilitud. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes que es igual a esto? Okay. 1 entre la probabilidad. Entonces vamos a calcular, digamos, primero esto. ¿Cuál sería aquí este cociente de verosimilitud? Sería, vamos a calcularlo por, digamos, en el caso de 1. ¿Ok? ¿Cómo se calcularía el LR1? Sería 1 menos,
1 menos 0.8 entre 0.2. 0.8 entre 0.2. Esto es igual a 1 menos 4. Esto es igual a menos 3. Ok, esto es igual a menos 3. Ok, ahora calculemos el R2. Sería 1 menos 0.2 sobre 0.8. Esto sería igual a 1 menos 0.25 es igual a más 0.75. Ok, entonces es más 0.75. Ok, aquí sería, calculemos el cociente de verosimilitud de 3. Sería 1 menos, ¿qué tendría que poner aquí? Si observo 3 naranjas, 0.5 entre 0.25. ok, sería 0.5. 0.5 entre 0.25. Eso es igual a 1 menos 2, es igual a menos 1. Menos 1. Y el último caso, LR4, sería igual, ya lo hago ese mismo cálculo, me da más 0.33. Más 0.33. Y entonces ahora voy a calcular el salario. El salario aquí sería lambda menos 3 mu, lambda más 0.75 mu, lambda menos mu y lambda más 0.33 mu. Ok, entonces lo que quiero explicarles con cómo se llama, con este ejemplo, ¿verdad? La primera cosa que quiero que vean es que sí, esto ya es como una señal Y observable, si el salario es monotónico. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no es monotónico? Vamos a ver, vean en este ejemplo, ¿cuándo es que le pago más a la gente? ¿Para cuál estado de la naturaleza? Para cuando se produjeron dos, Ok, ¿y por qué? No le estoy, digamos, de hecho le pago menos que cuando produjeron 3 y que cuando produjeron 4. ¿Por qué? creo que es porque en el caso que hubo sequía, es más, digamos, es más la diferencia en probabilidades entre 1 y 2. O sea, Sí. la O sea, verosimilitud, ajá, digamos, la verosimilitud es, perdón, si se producen 2, es más probable que hubo un mayor esfuerzo que si se produjeron 4. exactamente, porque entonces yo lo que estoy diciendo es, vea, yo lo que necesito es incentivar a este agente para que él haga esfuerzo. Y entonces, por eso yo en las situaciones donde haya más verosimilitud de esfuerzo, yo le tengo que pagar mejor. Eso se da mucho más cuando se dan 2 naranjas, porque resulta que si en una sequía es mucho más difícil sacar un relativamente buen resultado, a menos de que uno haga mucho esfuerzo. Entonces yo digo, sí, a mí digamos, aquí yo lo que, eso, donde le estoy pagando más. Cuando yo observo 4 naranjas, también hay verosimilitud digamos, de que hizo esfuerzo, pero no es tan fuerte esa señal como cuando observo 2 naranjas, ¿ok? Y la pregunta aquí entonces, y los otros casos del 1 y 3, ¿por qué le estoy bajando el salario? Porque más Porque bien hay ahí, verosimilitud, perdón, ¿Sí, Alexander? ok, porque ahí es evidente que hizo menos esfuerzo. Ok, entonces yo ya lo tengo que castigar sí o sí, ¿verdad? Lo tengo que castigar y entonces, digamos tal vez los resultados de esto, que es lo interesante. Bueno, y la otra pregunta les hago, ¿vale la pena uno tomar en cuenta si hubo sequía o no hubo sequía? ¿Qué piensan ustedes? sí, definitivamente.
¿sí? Digamos, es una variable relevante y lo que me va a permitir es darle como mejores incentivos a la gente, ¿verdad? Porque le estoy diciendo, no, si estoy tomando en cuenta esos factores de sequía o de, digamos, que fuera normal. Entonces, a ver, los resultados de estos son, digamos, varios. Entonces, el resultado primero es que WI no es necesariamente monotónico, digamos. Ok, ese es el primer resultado. El segundo resultado es Y puede ser útil, perdón, útil para dar incentivos, para pago de incentivos, Esto lo vamos a demostrar formalmente en el artículo de Holmström de 1979. Eso, por decirlo así, ese es, digamos, la gran, o digamos, el resultado importante que después le dieron el premio Nobel por eso, ¿verdad? Y entonces, eso es importante. Y entonces, lo que vamos a tener en general, con una utilidad tal vez no logarítmica, lo que vamos a tener es la siguiente, es que el WI va a ser la utilidad inversa de 1 sobre lambda más mu por 1 menos P I de L sobre P I de H. ¿Ok? ¿Ok? Y también al principal le costará más caro incentivar EH con info asimétrica. Y en este caso, el riesgo moral. Ok. Bien. Esto es lo que yo quería enseñarles para el día de hoy del riesgo moral. Pues ya, digamos, si nos metemos a ver más cosas, no nos va a dar tiempo y es suficiente para que lo piensen un poquito. No sé si tienen preguntas. Profe, yo tenía una consulta Sí. respecto al examen. Ujú. Es así como muy necesario hacer los ejercicios matemáticos que vienen ahí en el libro, en términos de Vamos a ver, examen. sí, el examen, digamos, ahí me gustaría decirle que sí, pero la respuesta es de que vamos a ver, el examen va a ser, o tal vez paro aquí para, ya que no es ¿En qué caso sería monotónico? Cuando el esfuerzo no, o sea, el esfuerzo no cambia la verosimilitud. Ok, entonces, aquí es, si es monotónico, si LRI es monotónico. Okay. Y eso sería, digamos, que para cada resultado la verosimilitud Sí. del esfuerzo es la misma, digamos. No, es creciente, digamos, es decir, conforme yo tengo resultados mejores y mejores, va subiendo esa verosimilitud de que usted hizo mucho esfuerzo. Si fuera así, entonces yo sí le pagaría un salario, digamos, monotónico, Ernesto. Ya, sí, estaba confundido con qué se refería con un salario monotónico. Monotónico es que que entre más esfuerzo, más le va a pagar. No, perdón, que entre mejor Entre resultado, más el resultado, más le mejor, paga. más le pago. Ajá. Vimos en este ejemplo aquí donde no era monotónico, porque resulta que 2 naranjas, resulta que es súper, digamos, da una señal súper fuerte de que usted hizo un muy buen esfuerzo. Claro. Ajá. Entonces, bueno, y eso es bastante común, ¿verdad? Obviamente, claro, por eso están los yes, ¿verdad? Que usted dice, yo le voy a hacer un contrato donde va a depender de variables observables y entonces yo le voy a pagar así, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Ok. Sí, me acaba de surgir una más que Ajá. tal vez es que no he terminado de Procesar. entender bien pero Ajá. digamos que en el último punto, que al principal le costará más caro obtener Ajá. ese esfuerzo alto. Ajá.
Sí, Eso significa que puede haber un caso en que más bien no le conviene sacar ese esfuerzo alto, como que puede ya ser. es muy caro y es mejor solo no incentivar ese esfuerzo. Sí, digamos, efectivamente, si yo digo, vea, los incentivos, y de nuevo, quizá volvamos al ejemplo este del gobierno. ¿Qué piensan ustedes del sistema de incentivos del gobierno que existe? ¿Son caros o no caros? Muy caros. Muy caros, ¿verdad? Y entonces lo que está diciendo esta ley de empleo público es, vea, quitemos estos, digamos, estos incentivos. Además, no sé si eran muy efectivos o no, ¿verdad? Entonces dice, vamos a quitar todos estos incentivos. Y entonces, ¿qué piensa que va a pasar con el tema del esfuerzo? Tal vez va a haber menos esfuerzo. Tal vez, sí, posiblemente vaya a haber menos esfuerzo, suponiendo que los incentivos estaban funcionando, ¿verdad? Si los incentivos no estaban funcionando, pues ahí va a haber el mismo esfuerzo que antes, ¿verdad? Pero, exacto. O sea, sí, pero veamos, imagínense que uno dijera, no, yo quiero traer los incentivos, yo verás, creo que el gobierno esto, pues usted dice, no, con esos el salario que tendría que pagar, significaría que tendríamos que tener impuestos en Costa Rica del 70%, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, ¿sabe qué? Mejor que hagan el esfuerzo mínimo, ¿verdad? Y con eso podemos vivir tranquilos y felices, ¿verdad? Porque inducir el esfuerzo máximo nos va a costar carísimo. perfecto. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno, si no tienen más preguntas, entonces ya iremos viendo en la siguiente semana más sobre el riesgo moral y después nos dedicaremos a ver el artículo de Holmstrom que como que generaliza todo esto que hemos visto hoy. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Adiós.